mira, pues obviamente todos sabemos que es la Semana Santa el día de hoy, ¿no? Estas fechas, que de Santa creo que casi no tiene nada, ¿no? La gente, en vez de dedicarlas al Señor o a las Escrituras, pues, o esa famosa Cuaresma que no existe, que inventó la Iglesia Católica, pues las personas más que nada se dedican a recreación familiar, que no tiene nada de malo, pero en vez de hacerlo en el nombre del Señor, o diversión, tomar, desenfreno y todas esas cosas, ¿no? O eso que mencioné, la carne roja, no sé dónde lo sacan los católicos, esa falsa doctrina, que no tiene ningún sustento bíblico, o esas tradiciones que tenemos aquí, por esos rumbos acá en Sonora y Sinaloa, que le llaman, no sé cómo le llaman aquí, fariseos, o cómo le llaman, judíos, ¿cómo le llaman a los que andan ahí? Danzantes judíos. Danzantes judíos, bueno, que entendieron el efecto que puse, qué tremendo, que bueno, no es más que una sincretización de la herejía de la católica con lo pagano de los indígenas, que ya ves que el gobierno exalta mucho hay que preservar nuestra cultura, pero es súper pagano. Todo eso que hacen ellos es una ofensa a Dios tremenda, todo eso que hacen. Terrible es, pero bueno, que ahí andan, ¿no? Pues, supuestamente por mandas que hacen y todo eso, pero por supuestamente adoración a Dios o reverencia a la supuesta Virgen, pero en nada glorifican a Cristo con eso, ¿no? O los gringos que vienen para acá con lo de Spring Break, ¿no? Es la famosa, vienen para acá prácticamente a hacer pura inmoralidad. Bueno, todo eso es sumamente patético, ¿verdad? Pero son las tradiciones y nosotros no las vamos a cambiar. Y fíjate, por ejemplo, el Big Bang, muchos, los que les gusta todo eso, dicen que es uno de los eventos más importantes que hay en el mundo, ¿verdad? El Big Bang famoso, no sé. O los que les gusta el Popeye, no sé, los dinosaurios, ¿no? Cuando tuvieron los dinosaurios, ¿no? Y me vuelvo loco con los dinosaurios y camiseta de Jurassic Park, todo eso, ¿no? O cuando los que creen en la evolución del hombre, los que creen que el hombre evolucionó, que éramos primates y pasamos al Homo sapiens, ¿no? El evento más importante, muchos creen, ¿no? O la época industrial, cuando entraron todas las máquinas, o la época renacentista allá en Europa, o la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde el famoso Holocausto, todo lo que pasó, son fechas muy importantes, o la llegada de la luna. Tal vez la gente dice, esas son fechas importantes, eso es. Pero eso es lo que la gente en conversa piensa, el mundo, la gente del mundo no le escuches, no le hagas caso. Son ignorantes en las cosas de Dios, ellos no tienen ni voz ni voto. Bueno, van a hablar, pero no les hagas caso. La verdad de los eventos más importantes que la Biblia te puede decir son dos, hay muchos, pero te lo podemos resumir en dos: la encarnación y la resurrección. Ese es un parteaguas en la historia. Es más, millones de personas, gracias a esos eventos, cambió el destino. Encarnación y resurrección. Es lo más importante que ha pasado en la vida. Fíjate. Y ahí andan festejando en el Maviri ahorita varios. Marcan la historia. Fíjate, y la mayoría de los libros cristianos que hablan sobre la resurrección se enfocan en presentarle a nosotros pruebas o evidencias de que realmente Jesús resucitó. ¿Quién necesita eso? ¿Quién necesita pruebas científicas o evidencias de que Jesús resucitó? Si ya lo dice la Escritura. Pero hay gente que ocupa, no sé por qué, ¿verdad? Pero bueno, y científicamente sí sabes que es imposible, porque el método científico es repetir un evento teniendo las condiciones iguales que sucedió, y eso es imposible. No tenemos una segunda persona de la Trinidad aquí y a ver, vamos a matarla, a ver si se resucita. No se puede hacer eso. Entonces el método científico aquí no entra, pero tenemos algo que se llama testimonio. Aquí está, no necesitamos más, que es verídico el testimonio, se usa eso. Bueno, el punto que quiero ver, lo voy a hacer de una manera. Traten de no apuntar, cierren sus Biblias, y les voy a poner lo que necesita aquí, no apunten, porque se me desconcentran, porque voy a ir rapidísimo, Entonces, quiero que veamos esto. Vamos a recordar qué sucedió, cómo sucedió, así como una cronología. Ahora, ¿por qué sucedió? ¿Y para qué sucedió? Es lo importante entender la resurrección, o sea, ¿cómo fue que sucedió? ¿Cuál fue la razón y por qué? O sea, ¿cuál es la relevancia? ¿Por qué le dan tanta importancia a los pastores a la resurrección? Entonces, vamos a entrar al punto 1, recordando lo sucedido. Hay una polémica, muchos adversarios, que no fue crucificado en viernes, y ellos empiezan a jugar con los días de la semana, y que no fue en viernes, por lo tanto no resucitó en domingo, y hacen una serie de malabares ahí, pero no es verdad.
El Señor fue crucificado un viernes, ¿a qué horas? A las 9 de la mañana, ¿sí? Y a las 12, o sea, 3 horas después de estar ahí sufriendo, ¿qué pasó? Oscuridad en toda la tierra, dice. Y 3 horas, no fue un eclipse, porque los eclipses duran minutos, porque están en movimiento, ¿no? Los planetas. Entonces, hubo oscuridad 3 horas. Y 3 horas después muere el Señor. O sea, que estuvo 6 horas sufriendo en la cruz. ¿Sabes qué es eso? Es horrible. Bueno, así empezó el viernes para el Señor, ¿no? 6 horas. Ahora tienes que entender que el calendario judío y el horario judío es diferente al nuestro. Sus meses son de 30 días, ¿sí? No como nosotros, que son 31, 30, ¿no? Y los días empiezan diferente. Para mí el día, para nosotros el día empieza a las 12 de la noche, 01, es cuando empieza el día, ¿verdad? Y termina a las 11:59, 59. Para ellos no. Se pone el sol, empieza el otro día. Y así el otro día. Así es como empiezan los días de ellos, así los cuentan. Tienen que tener cuidado con esas cosas. Y el reloj también es diferente. Digamos que si ellos dicen las 12, son las 6 para nosotros. Son 6 horas más para nosotros. Y no es porque hay cambio de verano y todo eso, ¿no? Mira, te voy a estar leyendo muy rápido los pasajes, cómo sucedió cronológicamente, para tener una historia más o menos de cómo pasó. Entonces, cierra tu Biblia, escúchame, y mira. Marcos 15:25, era la hora tercera. ¿Cuándo es la hora tercera? Las 9 de la mañana. Cuando lo crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos, y lo crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, burlándose, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. O sea, estaban burlando, viéndolo ahí crucificado, imagínate. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Siguen burlándose. Y también los que estaban crucificados ya lo injuriaban. O sea, tenían un montón de dolor, pero tenían energía para burlarse. Y cuando vino la hora sexta, ¿cuándo la hora sexta? Las 12, o sea, 3 horas después de estar el Señor ahí en el solazo, crucificado, hubo tinieblas en toda la tierra, hasta la hora novena, 3 horas más. Entonces, de las 12 a las 3, hubo oscuridad. Y a la hora novena, que viene siendo las 3 de la tarde de nosotros, Jesús clamó a gran voz, diciendo que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La separación, la única separación que ha habido en toda la historia de la eternidad entre el Padre y el Hijo. Y eso es imposible, porque son uno en esencia. ¿Cómo se separaron? Se separaron, no lo podemos explicar. ¿Por qué? Por nuestra culpa, por nuestro pecado. Es algo que no podemos entender, pero es lo que más sufrió Cristo. En ese momento estaba sufriendo el castigo que todos nosotros teníamos que sufrir, y ahí lo estaba pagando en la cruz. Por eso clamó Jesús ahí, clamó. Dice, y algunos de los que estaban ahí decían, oílo, mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapado, le dio una esponja con vinagre, poniéndole en su caña y le dio de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Él decidió expirar, murió en la cruz a las 3 de la tarde, un viernes, ¿no? Para que vean, cruel, vil y humillante fue su crucifixión, su muerte. Una persona inocente, ¿no? Y hay que entender que antes de eso, acuérdate que lo apresaron en la madrugada del viernes, lo lastimaron, lo torturaron, no probó alimento, perdió mucha sangre. O sea, cuando estaba crucificado ya estaba sumamente, no pudo cargar su propia cruz, acuérdate. Tuvo que ayudarles José de Arimatea, de lo cansado que estaba, ¿no? ¿Te acuerdas del famoso Nicodemo que fue a buscarlo una noche para hacerle unas preguntas teológicas ahí y que no entendió lo del nacimiento? Juan 19 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el día del reposo, que es el sábado, pues aquel día de reposo es de gran solemnidad para ellos, el sábado, guardarlo. Dice, le rogaron a Pilato que le quebraran las piernas. ¿Por qué le querían quebrar las piernas? Y que fueran quitados de allí, porque si no le quebraban las piernas, duraban mucho, pueden durar días ahí sufriendo. Y ellos no querían profanar el sábado, y una vez quiebrarle las piernas para que mueran. Porque al momento de quebrar ya no se pueden sostener y no pueden respirar, empiezan a quedar colgados y el sufrimiento es muy grande y tienen que morir, ¿verdad? Más que nada por eso. Y fueron quitados de allí y vinieron a los soldados y le quebraron las piernas al primero y así mismo al segundo. Mas cuando llegaron con Jesús le vieron que ya había muerto y no le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado que no le quebraría ningún hueso, ¿verdad? Bueno, y después de todo eso, José de Arimatea, el que le ayudó a cargar la cruz, que era discípulo de Jesús y era parte del Sanedrín,
Pero secretamente, por medio de los judíos, le rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. Y también Nicodemo, ¿te acuerdas de Nicodemo? Que fue de noche. Ahora sí, se presenta de día y hablan con Pilato. Fíjate, Pilato, que lo pudo haber mandado a muerte. No, van y se entréganos el cuerpo. Entonces dice, el que había visitado de noche, trayendo un compuesto de mirra y aloe con 100 libras, y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según su costumbre de sepultar. Eso me da a entender, si iba a resucitar, ¿para qué vas a preparar el cuerpo? No habían entendido que no había necesidad de honrar el cuerpo de esa manera, de prepararlo, porque iba a resucitar. Todavía seguían sin entender. Ya estaba el cadáver ahí y seguían sin entender. Su propio pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces se tomaron pues el cuerpo de Jesús, le envolvieron en los lienzos, en las especies aromáticas, según su costumbre, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto. Y ahí pusieron al Señor. Y ahí andaban las mujeres. Estaban estos discípulos y estaban las mujeres muy al pendiente. Pero los 11 discípulos, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Fíjate. O sea, estaban más al pendiente las mujeres, que siempre estuvieron al servicio del Señor, y estos varones. Qué tristeza, ¿verdad? Siempre fieles. La verdad, las mujeres, aún en la Biblia y en las iglesias, siempre han mostrado muchas veces, en general, más dedicación y fidelidad que a veces los varones, ¿verdad? Nosotros. Dice, y estas mujeres, siempre se menciona primero a María Magdalena, dice, y la otra María. No hay mucha importancia. María Magdalena. Todos los evangelistas la mencionan a ella. Y dicen, y la otra María. ¿Verdad? De hecho, acuérdate, María Magdalena fue la primera persona que Dios escogió que viera a Jesús resucitado. Y tú sabes quién era María Magdalena, una persona de una moral muy dudosa, ¿no? Dice, entonces, ¿qué hacen los líderes judíos? Los enemigos de Jesús, los del Sanedrín. Dicen, ¿sabes qué? Vamos a hablar con esa autoridad. Entonces dice, al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, ¿sabe Jesús, no? Tremendo, dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis un guardia, y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, lo sellaron con una piedra, que esa palabra piedra es una roca, es algo grandísimo, tal vez 1, 2, 3 toneladas. Se necesitaba bestias o mucha gente para moverla y taparla. Entonces prácticamente es como el día de hoy que, no sé, sucede un accidente, un robo, un asesinato y ponen la cinta amarilla, ¿no? Porque está clausurado, porque hay investigación. Entonces está oficialmente sellado, prohibido. Esto es similar. Los romanos sellaron la tumba y no había acceso. Estaba prohibido para que no inventaran la historia de que había resucitado, ¿no? Entonces, así se jugó con esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede después? En Lucas 24:9 dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas todas estas cosas a los 11, o sea, resucitó, llega el ángel, me brinqué uno, se me hace, espérame. Ok, sí, aquí está, perdón, me brinqué Mateo 28. Y pasado el día del reposo, al amanecer, el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. ¿Por qué hubo un terremoto? Te lo dice. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Un solo ángel removió la piedra, fíjate. Y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Esa palabrita, como muertos, los que murieron. Se han de haber desmayado. En fin, no sé qué pudo haber pasado, pero se impactaron tanto que quedaron así, ¿no? Y unos corrieron, dice. Mas el ángel respondiendo le dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscas al Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, porque ha resucitado, dijo. Venid y ved, vean, y ahí está el testimonio. Ustedes sí, vengan y vean. Ahí está el testimonio, necesitan pruebas. Sí, dice, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decir a los discípulos, se refiere a los 11, que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de ustedes en Galilea, ahí le vas a ver, he aquí, se los he dicho. Y entonces ellas salen corriendo
a decirle a los discípulos lo que había pasado, ¿no? Y mientras iban, se le aparece Jesús a María Magdalena, ¿verdad? Sale el encuentro, platican con ella y sucede eso, ¿no? Entonces, pero los guardias que sí alcanzaron a escapar, fueron a la ciudad y le dieron aviso a los principales sacerdotes lo que había pasado. Que un ángel movió la roca y que el cuerpo desapareció, imagínate. Decir eso. Y acuérdate que la ley romana es que si yo soy un soldado y pierdo un prisionero, mi vida va por ella. Entonces los soldados sabían lo que se estaban jugando, ¿no? Es como el carcelero de Filipo, ¿te acuerdas? Cuando sucedió el milagro, que se abrieron las de esas y que se iba a matar, le dice Pablo, hey, aquí estamos todos, no te mates. Y que fue salvo. Es algo similar. Entonces dice, reunidos con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, soborno, diciendo, decid ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron. Nosotros estábamos dormidos. Y esto es lo que y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le vamos a persuadir y los pondremos a salvo. Así que no se preocupen. Nosotros vamos a hablar con el gobernador y le vamos a decir que es verdad esa historia. Y hasta el día de hoy, esa historia se sigue contando allá, 2000 años después, ¿verdad? Pensamos que ya, por el testimonio de la escritura, que no es verdad, fue un ángel. Pero bueno, entonces llegan las mujeres, María Magdalena y la otra María y las otras mujeres, con los discípulos, ¿no? Y llegan y le dicen estas cosas a los apóstoles, pero ellos les parecía una locura, increíble. Los 11, ¿no? Les parecía una locura las palabras de ellas y no la creían. Pero como siempre, el impetuoso de Pedro se levanta, corre al sepulcro y en eso le sigue Juan y le sigue, pero como Juan era más jovencito y más delgado, lo pasa, llega primero Juan. No, hay unos que le inventan todavía, es que Juan tenía primera, segunda y tercera y el otro nomás tenía dos. O sea, lo que saca la gente. Están los hermanos de alabanza los que inventan esos chistes. Entonces, llegan y no se anima a entrar Juan y Pedro, como siempre, el impetuoso, así se mete hasta adentro y ya ve los lienzos colocados, así de esa manera que estaban puestos en un cuerpo y desaparece el cuerpo, entonces quedan los lienzos con la forma, separados, ¿me entiendes? Evidencia de que resucitó. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Ahora, acuérdate, los judíos varones no corrían. Pero si a Juan, a Pedro, no les importó las reglas de la cultura de la sociedad de ese tiempo y se levantan las enaguas y salen corriendo, es porque era muy importante observar eso. Eso es un buen síntoma. ¿Cómo vengo yo el domingo buscando al Señor? ¿Cómo vengo? Digo, no tengo que venir corriendo, ¿va? Pero no puedo apartar, pero ¿cómo vienes? Me explico, es algo parecido. Bueno. Después, ya sabe la historia, se les aparece a dos discípulos que ven en el camino de Maús, que iban bastante cabizbajo y tristes por las noticias que habían oído, y ya les había llegado el rumor de que unas mujeres habían visto la tumba vacía, que porque el Señor había visto, pero ellos no creían todavía, estaban muy tristes. Y en eso, de una manera que no explicamos cómo, aparece el Señor a un lado de ellos y empieza a conversar, pero ellos no detectan que es Jesús. Y les empieza a hacer preguntas y cuestionamientos. Dice, e iban hablando entre sí todas estas cosas que les habían sucedido. Y sucedió que mientras hablaba y discutían entre sí, Jesús mismo se acerca, de cuenta, llega de repente y empieza a platicar con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y él les dijo, ¿qué estás platicando? ¿Por qué estás triste? Y respondiendo uno de ellos, ¿qué? ¿Eres el único que no se ha dado cuenta de lo que pasó aquí? Que al Cristo que decían fue crucificado, profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios, y cómo lo entregaron y fue muerto y lo crucificaron. Y hoy es el tercer día que debería haber sucedido esto, dice. Entonces siguen hablando y les dicen, insensatos y tardos, los reprende, los regaña, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les habían dicho, que no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, o sea, con las escrituras del Antiguo Testamento, les demostró lo que tenía que suceder, que ellos ya lo sabían, ¿verdad? Entonces, en eso fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desaparece de su vista. No lo explicamos ese detalle. Y se decían al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras por medio de la iluminación? ¿Qué sientes tú cuando se está predicando la palabra? ¿Verdad? En eso se aparece a los 11, ahora sí. Y siempre que dice que se aparece a los 11, dice, estando las puertas cerradas. ¿Qué me quiere dar a entender? Pues que no entró por la puerta, simplemente apareció. Y eso no lo vamos a explicar, ¿no? Eso
Eso le compete al Señor. En Lucas 24 dice, y mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se pone en medio de ellos y les dijo, pasa a ustedes. Y entonces espantados, ya atemorizados, pensaban que habían a un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué tienen en su corazón estos pensamientos? Miren mis manos, miren mis pies, las heridas, ¿verdad? Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ya me está dando una indicación cómo era su físico glorificado. Tiene carne y huesos, y tiene heridas, y tiene una imagen del antiguo Cristo, ¿verdad? Y luego le dice, hey, ¿tiene algo de comer? ¿Tiene algo de comer, no? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó y comió delante. Imagínate ellos así. Pues hace 3 días y aquí está comiendo. O sea, tremendo, ¿no? Y les dijo estas palabras que os hablé estando aún con vosotros. Es necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran. Y se fue, desapareció. Pasó. A los 8 días los vuelve a encontrar, vuelve a suceder lo mismo, pero ahora sí estaba Tomás, porque en la otra ocasión no estaba Tomás, y Tomás, el incrédulo, dijo, no, yo hasta no ver, no creer. Y se le presenta a Tomás, tócale las heridas, mira, mete el dedo aquí, para que crea, no, ya es, Señor. Entonces sí cree, ¿verdad? Entonces, después se aparece, dice Corintios, a más de 500 hermanos, después se les aparece en la playa, ¿verdad? Donde está este pasaje de la red que les dice, échalo para acá. Y después ya lo cita en un lugar, en un monte, que es donde tenemos la cita de la Gran Comisión en Mateo 28. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galileo, que es donde lo estaba esperando, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó, les habló diciendo, hey, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Y en eso asciende y se va. Así fue todo. Así fue ese proceso de la crucifixión y resurrección. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda narrativa. ¿A poco no? Entonces imagínate los discípulos. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? Estupefactos, alegres, gozosos, de ver que realmente lo que hacía la Escritura se cumplió, porque ellos fueron testigos oculares de lo que sucedió. Entonces imagínate ahora la confianza que tenían en esto, en lo que decía el Antiguo Testamento. La pura verdad, porque lo vi con mis propios ojos, yo lo toqué, comí con él. Qué tremendo, ¿no? Y acuérdate que él estuvo 40 días, después de la resurrección, 40 días con ellos, un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces por eso que los primeros discípulos causaron un boom en todo el mundo, porque se fueron a predicar ese tema. Fue un boom el que generaron, ¿verdad? Y es por eso a veces también los creyentes nuevos, como tienen ese fuego, y son los que más evangelizan. Y es muy triste que los que estamos ya más tiempo en el Señor nos enfriamos y dejamos de impactarnos estas noticias. Pero ellos se fueron a comer el mundo diciéndole, resucitó. Era su tema principal, resucitó. Bueno, ¿por qué sucedió eso? Muy fácil, mira lo que dice, lo que leímos ahorita. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, sea entregado en hombre de manos pecadores y que sea crucificado y ¿qué? Y resucite al tercer día. También hay mucha polémica con el tercer día, porque quieren encontrar que forzosamente sean 72 horas, y los judíos no contaban los días así. Murió el viernes, sábado, domingo, resucitó el tercer día. Es toda la explicación. Pero quieren, no se forman las 72 horas. Está mal eso, no, al tercer día, no a las 72 horas resucitó. Jamás dice eso, porque así es como cuentan los judíos. Estamos, murió el viernes, sábado, domingo, 3 días, está bien facilito. Nomás que muchos quieren ser muy legalistas, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué resucitó? Porque era necesario, porque estaba decretado en las Escrituras, y si está decretado se tiene que cumplir. Así de fácil. Porque la palabra de Dios, Él tiene que ser fiel a su propia palabra, porque su palabra es símbolo de su fidelidad, es el testimonio de Dios. Y si ahí dice en varios pasajes del Antiguo Testamento, tenía que resucitar. Era imposible que no resucitara. ¿Me explico? No podía dejar de suceder eso.
Así que no es importante qué digan al respecto de la resurrección los filósofos del mundo, los intelectuales, los políticos, el presidente, alguien que sea muy moral. No importa qué dice la Escritura sobre ese tema. Mira, la idea es exaltar esto, porque en la creación no hay nada que se compare al nombre de Dios. No existe nada al nombre de Dios. ¿Sabes qué es lo único que se equipara en exaltación al nombre de Dios? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra. O sea, en la creación, la palabra y el nombre de Dios están a la par. ¡Qué increíble! ¡Qué maravilloso es eso! ¿No? Eso es para que confiemos en este testimonio. Por eso te digo, este es el testimonio, no el método científico, lo que aquí diga. Y si aquí dice que resucitó Jesús al tercer día, así. Yo no necesito más evidencia. Esta es la evidencia que yo tengo. ¿Estamos? Entonces, era necesario que resucitara, ¿no? Porque las escrituras del Antiguo básicamente hacían referencia a Jesús. Mira, es muy posible que cuando él estaba hablando con los discípulos que iban camino de Maús, le citó algunos pasajes. Por ejemplo, te voy a leer así rapidito, el Salmo 22. Mira lo que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién está hablando? Es un salmo mesiánico de hace muchísimos años. Y mira lo que estaba diciendo: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mas soy gusano, no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó Jehová, pues que le libre él, sálvele. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz. Y siguen hablando, ¿no? Repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿De quién está hablando? Muchos años antes de eso. Y los judíos lo sabían, pero no habían interpretado que era un salmo mesiánico donde se profetizaba que Jesús moriría. ¿Verdad? Y ya hay muchos. Es más, vete a Génesis. ¿Qué dice? Este te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir el calcañar. ¿Cuál es la herida en el calcañar? ¿Cuál es la herida en la cabeza? Lo que pasó en la cruz. Lo que pasó en la cruz. ¿Qué pasó con Moisés cuando estaban las serpientes ardientes? ¿No? Hazte una asta y levántala. ¿Qué era eso? Un símbolo de la crucifixión. Es lo mismo. Ya lo sabían. ¿Qué dijo Daniel? Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. 62 semanas, ¿no? Acuérdate que van a cumplirse las 70. ¿Cuándo es las 70? La última semana, estamos ya en las 69. ¿Cuándo es las 70? En la tribulación. Entonces ya estaba profetizado que en las 62 semanas se quitaría la vida del Mesías. Fue en aquel tiempo, hace 2000 años. El Salmo 16. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también va a reposar confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, y no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De qué me está hablando ahí? La crucifixión de Cristo y la resurrección. Y no lo entendían los discípulos eso. El mismo Jesús les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y no estaba literalmente, era metafóricamente, hablaba de su vida. ¿Sí? Entonces, si después de que ya tuvieron todo este testimonio los discípulos, se regocijaron y se alegraron, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Acaso porque ya pasaron 2000 años cambia el evento? Sigue teniendo la misma relevancia, sigue teniendo el mismo valor. Entonces, si ellos se gozaron, se maravillaron, les quemaba el corazón y se lo llevaban predicando eso, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Qué deberíamos hacer? Es la noticia más importante del mundo, hermanos. Y en ese tiempo casi nadie lo creía. Y el mundo tenía que saberlo, y el mundo tenía que conocerlo, y el mundo tenía que entenderlo. Es más, el primer sermón de Pedro. Mira, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios el Padre, tú lo prendiste, le está diciendo a los judíos. Lo mataste, lo crucificaste, pero el Dios Padre lo levantó. ¿Qué es eso de levantó? La resurrección. Suelto los dolores de la muerte, ahí está, la resurrección. Por cuanto era imposible, tenía que resucitar. Ahí lo está diciendo Pedro, en su primer sermón. Tenía que hablar de la resurrección. El mundo se tiene que enterar. Tú también tienes que hacerlo.
No porque ya pasaron 2000 años, ya es un tema obsoleto. No. El segundo sermón de Pedro hace lo mismo. Hechos 3:14 dice: mas ustedes negaste al santo y al justo, y pediste que os diera un homicida, Barrabás, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Segundo sermón seguía con el tema. Es tremendo, ¿no? Cuando los agarran a Pedro, a Juan y no me acuerdo quién más, y los azotan por estar compartiendo el tema, ¿sí? Porque se la llevaban, dice Hechos 4:3, daban testimonio de la resurrección del Señor, pero abundante gracia era sobre ellos. Y es que salen bien contentos. ¿Se acuerdan que los lastiman, los golpean? Y ellos salen bien gozosos porque los golpearon por causa de Cristo, por hablar de la resurrección. ¿Te acuerdas el primer gentil romano, Cornelio, ¿no? Aquel famoso pasaje, lo que dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero, y que éste levantó Dios al tercer día. Seguían con el tema. Siempre tienen que hablar del tema. Cuando Pablo es encarcelado injustamente, ya llevado allá a Roma por parte del plan del Señor, y se enfrenta a toda la pompa de ahí de los romanos, al rey, a Agripa y a todos esos, mira lo que dice Hechos 26: que el Cristo había de padecer y ser el primero, y ser el primero de la resurrección de los muertos. Y en eso Festo lo interrumpe, le dice: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te han vuelto loco. Y Pablo le contesta y le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, con todo el respeto, ¿no? Sino que bajo las palabras de verdad y de cordura. Y entonces Agripa lo vuelve a interrumpir. Bueno, ahora es Agripa. Le dijo: Pablo, por poco me persuades. Y les está hablando de la resurrección de Cristo. Por poco me persuades. Es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque era necesario, porque es el testimonio de la palabra. Tenía que suceder así. Ahora, ¿cuál es la relevancia? ¿Qué implica que Jesús haya resucitado? A mí, ¿qué me cambia la vida que Jesús haya resucitado? ¿Qué? Ese es el punto. Mira, creo que el hermano lo leyó ahorita, si no recuerdo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ok, lo está platicando Corintios. Pero aquí hay una palabrita que me hace ruido: primicias de los que durmieron. Y esa palabrita durmieron es un eufemismo que significa los que murieron. Entonces dice: Jesús es la primicia. Y esa palabrita primicia viene de las ofrendas. Cuando la cosecha se levantaba, las primicias, la primera cosecha, se le entregaba al Señor como una ofrenda. Pero ahora dice que Jesús es la primicia, o sea, el primero en resucitar. Hay una contradicción ahí en la Escritura, ¿verdad? No fue el primero en resucitar Jesús. Ahí se equivocó el Espíritu Santo, ¿qué no? ¿Quién se acuerda de la famosa viuda de Serepta, ahí con Elías? ¿Alguien leyó ese pasaje? La viuda de Serepta. Está difícil decir la palabrita, ¿no? Elías, dice, y tuvo un hijo esta mujer, la viuda esta, y se tendió sobre el niño 3 veces porque había muerto. Elías, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió y revivió. Te estoy hablando en Primera de Reyes, miles de años. Varios años, no miles, más de 1000 años antes de Jesús. ¿Cómo está la cosa? Y ese niño resucitó. ¿Por qué me dicen que Jesús es la primicia? Bueno, después de Elías, ¿quién siguió? Eliseo, ¿te acuerdas? La famosa tsunamita. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto y tendido sobre su cama. Entonces él cerró la puerta tras ambos, oró a Jehová, subió, se tendió sobre el niño, ¿sí? Hizo varias cosas ahí muy extrañas este hombre, ¿va? Y el cuerpo del niño entró en calor, volviéndose luego, se pasó por la casa de una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Resucitó ese niño. Es más, Eliseo fue tan famoso que cuando lo enterraron, en una ocasión abrieron la tumba, iban a enterrar a alguien, y cae y revive. Nada más por tocar los huesos de Eliseo. ¿Te acuerdas de ese pasaje? ¿Qué pasó ahí? Es más, ya en los tiempos de Jesús, la hija de Jairo, que fue y buscó a Jesús: mi hija acaba de morir, le dice. Apártense porque la niña no está muerta, dice Jesús. Y la niña se levantó. Sí estaba muerta. Y hay otras más, varias más. ¿Qué pasó? Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro? Lo resucitó Jesús. Entonces, ¿por qué me dice que es las primicias? ¿Por qué será? Porque todos ellos
resucitaron para llevar una vida normal, común y corriente. Ellos iban a volver a enfermar, iban a tener un accidente, en fin, les iba a pasar lo que tenía que pasar. Nada más. Jesús no. Ellos resucitaron sobre su mismo físico. A lo mejor Lázaro, que lo resucitó, al mes se subió al camello y se cayó y se quebró el cuello, no sabemos, y se murió. Me explico. Todos ellos volvieron a resucitar para llevar la vida común y corriente que llevaban. No cambió nada. Pero Jesús no, porque no resucitó sobre el mismo cuerpo. Él resucitó en un cuerpo físico-espiritual. Es muy raro, ¿verdad? Parece una paradoja. Físico-espiritual. Es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo perfecto que tiene carne y huesos. Y hay cicatrices. Y hay una identidad con el anterior. Al grado que tú lo veías, porque María Magdalena cuando lo vio no lo reconoció. Y cuando habló dijo, Señor, ya lo reconoció, lo ubicó. ¿Qué identidad muestra? No lo sabemos. Por ejemplo, si yo muero ahorita, ¿qué identidad voy a tener cuando resucite? No sé si voy a representar los 61. Espero que tenga cabello, ¿verdad? Que esté delgado, ¿no? No sé cómo va a ser, pero el punto es que sí vamos a saber. La hermana Irela. Vamos a saber. ¿Qué edad vamos a representar? No lo sé. Lo ignoro. No lo explica. Pero sí hay una relación entre el nuevo cuerpo y el viejo. El punto es que Jesús resucitó con un cuerpo especial para vivir la eternidad ante la presencia de Dios. ¿Me explico? Tiene que ser un físico especial. Él lo llaman glorificado, ¿verdad? Por eso es las primicias, la primera cosecha de los que van a resucitar. Entonces Él es el primero en resucitar con un cuerpo especial, glorificado, y después nosotros. Por eso se llama la primicia de las cosechas. Y eso es una promesa para todos nosotros. Así es, amén, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene de importante que Jesús haya resucitado? ¿Cuál es la implicación? O si quieres hacer la pregunta al revés, ¿qué hubiera pasado si no hubiera resucitado? ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? Terrible noticia. Esta es la que leyó el hermano Néstor. Dice 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana. ¿Qué es la palabra vana? Inútil, vacía, fútil. Es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. O sea, esto que estamos haciendo aquí no sirve de nada. Si Jesús no hubiera resucitado, estamos siendo locos aquí. Vámonos a la playa. O sea, no tiene nada de caso de decir, es pecado hacer esto, mejor lo voy a hacer. No sirve de nada. Nada, nada, nada. Qué tremendo. Sería pura palabrería todo esto. Seríamos falsos testigos. Es peor aún, estaríamos en nuestros pecados todavía. Es decir, toda esa deuda que según esto Cristo pagó en la cruz, sería mentiras. Entonces yo todavía tendría mi deuda de pecado. Y el día que esté en la presencia del Señor, Antonio, vámonos a sufrir al infierno. Esas son las implicaciones que tendría. Tremendo, ¿no? Es horrible. O sea, no habría esperanza. Como los de fuera no tienen esperanza y ellos no lo saben. O sea, no habría esperanza. ¿Entiendes qué es eso? Es la noticia más lamentable que puede escuchar, que no haya resucitado. Pero no fue así, porque Jesús sí resucitó. Y mira, ¿cuál es la implicación? Que confirma su deidad. El hecho de que haya resucitado se confirma que Él es Dios. ¿Por qué? Fue declarado Hijo de Dios. Eso lo estábamos viendo en Juan. ¿Qué quiere decir la palabrita Hijo de Dios? Que son de la misma sustancia. Y son de la misma sustancia. Acuérdate que querían matar a Jesús porque se hacía pasar como Hijo de Dios. Y los judíos entendían que se hacía igual a Dios. O sea, divino. Esa palabrita Hijo de Dios me está diciendo que Jesús era divino. ¿Y por qué fue declarado Hijo de Dios? Por la resurrección, dice. Entonces, gracias a la resurrección, declarado, Él es verdaderamente Hijo de Dios. Aparte, lo que mencionó el Tony en la mañana, la resurrección afirma la promesa del Espíritu Santo. Si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos al Espíritu Santo. Y si no tuviéramos al Espíritu Santo, no seríamos salvos. No hubiera regeneración, no entenderíamos la palabra, no nos redarguiría de pecado. No nos santificaríamos sin el Espíritu Santo. Por eso dice, les conviene que yo me vaya. Si no, no va a venir el Espíritu Santo, que es el Consolador. Y eso sucedió, y la única manera de que Jesús se fuera al Padre era resucitando. Era la única manera. Aparte, gracias a la resurrección, se confirma mi nuevo nacimiento. Ve lo que dice, Padre nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo
¿Mediante qué? Mediante la resurrección. Entonces, gracias a la resurrección es que la gente podemos ahora tener el nuevo nacimiento espiritual. Es tremendo, ¿no? Para que vean las implicaciones que tiene el solo hecho de esta faceta de él. También afirma mi justificación, que está ligado con la salvación. Mira, fue entregado por causa de nuestros pecados, ¿no? Pero resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. El hecho de que él haya resucitado me declara inocente. Gracias a él. Y este es el mayor problema que tiene la humanidad, que no son justificados. O sea, ellos no saben lo del perdón, no tienen perdón de Dios, porque no han sido justificados. Esto me libra a mí de esto. Es como el juicio, me dan un acta, yo me fui, declarado inocente. A mí no me digas, estoy declarado inocente. Es lo mismo que pasó aquí, en un juicio. Somos declarados inocentes, eso se llama justificación. Y lo que anhelamos mucho, deja que envejezcas y tengas problemas de salud, la redención de nuestros cuerpos, y sin Dios que resucitó, también ¿qué? Nos va a resucitar a nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los hijos nada más, mediante su poder, y se refiere al físico. Un día, todos nosotros vamos a tener un físico como el de Cristo, y se le veremos tal cual es, igual que nosotros. Un físico igual. Por ahora sí vamos a poder estar ante la presencia del Padre con ese físico. Ahorita no podemos. Su gloria nos consume, nos quemaría, nos destruiría. Pero con ese físico especial podemos estar ante la presencia, y vamos a estar ante la presencia del Padre eternamente. Es un físico especial que no se desgasta, que no peca, que no sufre, que no se daña. Así de fácil. No como este que cada vez se desgasta más. Me lloró, ¿no? Empezó. Bueno, ahora el otro día discutía con una persona que vino aquí sobre que el domingo tenemos que comer. ¿Dónde dice el domingo? ¿Dónde dice? Puede ser cualquier día adorar a Dios, sí, pero un día especial donde toda la iglesia se junta como un cuerpo y congregacionalmente adoramos al Señor, y ese es un mandato. ¿Dónde? Dime, discutía esta persona y se molestó y se fue. La prueba está que ya no está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el Señor haya resucitado el domingo, los apóstoles, los primeros pastores, la iglesia cristiana cuando inició, se congregaba el domingo, honrando el día que el Señor resucitó. El sábado dejó de ser parte de congregarse. Eso nomás lo hacían los judíos, porque ellos sí tenían que guardar el sábado por la ley, pero nosotros, como ya no estamos en la ley, y como Jesús cumplió la ley, entonces todos los apóstoles y los primeros pastores se congregaban por orden de los apóstoles en domingo, y tenían sus cultos en domingo. Ya no iban a la sinagoga, nadie de ellos. Todos lo hacían en iglesia. ¿Cuándo? El domingo, porque es el día que Dios instituyó ahora en el nuevo pacto. Su pueblo se congregaría el primer día de la semana. O sea, empezamos la semana honrando a Dios, que es el día que Él resucitó. Vean todas las implicaciones que tiene el hecho de que Jesús haya resucitado. Estamos. Y el último punto, ya para terminar, el más triste de todos, que la resurrección de Jesús confirma que habrá un juicio a todas las naciones. Dice, Él establecido, ¿sí?, un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Y eso es terrible, juzgar con justicia, porque ya sabemos qué va a pasar. Por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, cuando lo resucitó. Ese hombre es Jesús, de entre los muertos. Debido a que resucitó, ya está contemplado y está estipulado que un día traería el juicio a toda la nación. Y ese juicio es la destrucción. Es la destrucción en la segunda venida, donde va a ser destruido todo el mundo, ¿no? Incluidos los humanos, tristemente, ¿no? Impíos, obviamente. Donde la primera generación conversa, entra el milenio salvándose, y los otros al tormento, ¿verdad? Entonces, hermanos, vean qué importante es y aquí hemos enseñado, cuando les explicamos nuestra declaración de fe, que hablamos de doctrinas esenciales e importantes. Entonces decíamos que las esenciales son las doctrinas que no son negociables, que si tú no crees en una de ellas, no somos hermanos. Por muy grande que sea tu fe y por mucho amor que le tengas al concepto que tengas, pero si una de esas doctrinas esenciales tú no la crees, no somos hermanos, no eres salvo, pues te lo voy a decir. Y una de ellas es la resurrección. Si alguien no cree en la resurrección bíblica,
de Jesús no es salvo. Su fe no es salvífica. Para que veas lo importante que es entender este tema y creerlo y aceptarlo. Por eso los apóstoles al inicio se comían en los sermones el tema de la resurrección, porque tenían que entender, los judíos principalmente, ¿entienden la resurrección? Lo importante que es, pues igualmente para nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a Maviri pues todos ya.